Vemos un tema muy controversial, ¿Qué tema? la vestimenta del abogado. ¿Es profesionalismo o solo apariencia? La toga, el traje, la justicia, ¿importa cómo viste un abogado? Continuando con el bloque número uno, tenemos lo que es la importancia de la vestimenta en el ámbito jurídico. ¿Qué nos puedes comentar ante ello? Mira, sería importante comentarte esta frase muy conocida que se dijo en la película Kids, ¿no? El traje es la armadura del caballero contemporáneo. Es decir, el abogado debe vestir de tal forma que inspire confianza en su cliente. Recordemos que no solo son argumentos los que va a formular, sino el juez también ve, ve al abogado en el momento que realiza sus argumentos y él representa con su traje el respeto, la seriedad y la disciplina. Podríamos decir que es una comunicación no verbal. Exacto, simboliza la preparación que tiene el abogado frente al escenario en el que se va a encontrar. Esto es, vamos a pensar que es una audiencia y la audiencia en sí, desde épocas antiguas, se dice que es un acto solemne. En consecuencia, se considera que es una ceremonia. Las personas que asisten a ella se visten de acuerdo a la ocasión. Y en este caso, si estamos en un escenario jurídico, el abogado debe vestirse como corresponda. Esto es lo habitual en traje. En ese caso, relacionado al comentario o a la frase que indicaste, ¿se podría decir que es una comunicación no verbal? Exacto. Recordemos que un abogado desalineado en su forma de vestir genera desconfianza en su cliente. Por ejemplo, Ninfa, antes de que comience con el ejemplo, ¿te parece si lo pasamos para el siguiente bloque? Continuando, ¿no? El tema de la vestimenta del abogado, comenzamos con el bloque número 2. correcto, pero me cortaste, no te pude dar el ejemplo, te lo voy a dar ahora. Ok, Si tú acudes a una clínica, un hospital, lo que esperas es que el médico esté vestido con traje, ¿no? De blanco o en todo caso bata blanca o un uniforme que lo represente como médico. Si tú lo ves sin esa vestimenta, ¿confiarías en que es médico? dudaría. Eso. Justamente ese es el ejemplo que significa en realidad a un abogado. Un abogado que viste como abogado genera confianza en su cliente. Correcto, Anifa. Continuando con el segundo bloque, iniciamos con las referencias internacionales, ¿no? En este caso, ¿podríamos comentar algo ante ello? Por ejemplo, en Argentina, en el año 2018, en abril del año 2018, la Corte Superior de Justicia de Mendoza de Argentina impuso, mediante un tríptico que se repartió en aquel entonces, en la forma como debe vestir un abogado. Ah, ok, esa sí la conozco, ¿no? Fue el tema de los trajes grises, negros y azules. Exactamente. Posteriormente, en el año 2021, esta decisión fue, pues, vamos a decir, cambiada, actualizada, porque ya no se mencionaba específicamente los colores, sino ahora mencionaba que podría vestir de manera sobria y decorosa. Y Nifa, y coméntanos, en temas de Europa, ¿se sigue llevando ese tema de la vestimenta? En sí, puede decir, a nivel de todos los países, se visten de manera sobria y con colores serios, colores oscuros, se puede decir, pero en España, por ejemplo, aún se utiliza la toga. Esto principalmente en ciertos lugares y los magistrados en la gran mayoría. Y en todo caso, un lugar más estricto que se sigue usando la vestimenta antigua, que es el tema de la peluca, el tema Mira, el, to- En Reino Unido son mucho más estrictos porque aquí todavía se suele usar la toga, la peluca, esta peluca blanca, ¿no? De aquellas épocas que te hace ver pues un purista de aquellos, ¿no? Entonces, sí, creo que se podría decir que el lugar más estricto y que todavía sigue manteniendo esas costumbres de antaños, pues sí, todavía es en Europa en Reino Unido, y Reino Unido. en Reino Unido. Hablemos ahora sobre el tema de un libro controversial que siempre se utiliza en el tema de la universidad, ¿no? Que es el arma de la toga. ¿Qué referencia o qué relación tiene con el tema de hoy? Mira, este libro es
Es muy bonito incluso para los que conocemos de derecho y los que estudian. Todo estudiante de derecho, es más, debería de haber leído este libro porque habla de ética y el abogado, ante todo, tiene que tener ética. Ese jurista, Miguel Ángel Osorio, escribe este libro aproximadamente en los siglos XIX-XX, pero hace referencia a la toga no solo como una vestimenta en sí, sino que el abogado que viste la toga representa el respeto, la honorabilidad, responsabilidad y vocación. En este Es caso, muy podremos decir que se genera un símbolo la vestimenta. Sí, es un símbolo que el abogado debe utilizar porque es el compromiso con la justicia. Ah, mira, qué interesante. Podríamos decir entonces que tú estás formal y yo informal. De cierto modo, sí, pero te recuerdo, el abogado, dependiendo el lugar en el que se encuentra, es que debe vestir como un tal. Te pongo un ejemplo. Si estamos en un escenario en el que el abogado acude a una inspección policial, a un ITP, inspección técnica policial, vamos a poner un ejemplo clarísimo que se haya ido A una chacra, por ejemplo. exactamente en una chacra, una abogada con terno, de repente minifalda, tacos, ¿no? Y se esté en la inspección. Y en la inspección, pues los terrenos son inmensos muchas veces y tienes que caminar. Y eso, o sea, que sea puede haber caído. En ese caso es dependiendo el contexto o la situación donde van a ir. Exacto. Mira, te comento, ha habido de ya pronunciamiento incluso en Corte Superior de Justicia del Perú, esto en el Distrito Judicial de La Libertad, en el que el órgano jurisdiccional, obviamente con relación a la forma de vestir del personal del Poder Judicial, que en la gran mayoría pues son abogados, ¿no? O sea, ¿qué me hace referencia? Los Style Friday, ¿verdad? Exactamente. Los días viernes en ir vestido no formal, tampoco es que vayan de una manera informal, 100%. Sin embargo, ya está permitido que puedan utilizar, por ejemplo, jean, una camisa. En este caso, ¿podría brindarnos ejemplos ante lo sucedido, ante algunos hechos, crecimientos que has tenido como experiencia o algún uno de tus compañeros te haya comentado? Mira, en un ejemplo específico te podría comentar, la plaza central, mejor dicho, en el centro de Lima se encuentra el Palacio de Justicia, es imponente por fuera. Sinceramente, cuando yo era estudiante de Derecho, quise ingresar a este espacio. No me encontraba vestida de manera formal. Era estudiante de Derecho, desconocía además que necesitábamos una forma de vestir antes de ingresar al... Disculpa, antes de me interrumpas, ¿no? Justo vemos ahorita la diferencia, en este caso, polo, short, en este caso de con zapatillas, ¿no? Y tu manera formal. En este caso, ¿qué podríamos decir, no? ¿Es esa la informalidad o hay otro tipo de informalidad en ese caso? Que justamente lo que yo te comentaba es, vamos a llegar a ese punto, en la puerta de aquel palacio, en aquel entonces, estoy hablando hace muchos años atrás, 2017, 2018, decía en la puerta prohibido bermudas, polos mangacero, sandalias, ¿no? Obviamente nosotros no estábamos vestidos acorde, que ni un show no podían dejarme ingresar al Palacio de Justicia. Mira, te voy a brindar justo una experiencia propia en este caso, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en una audiencia civil, cual uno de los abogados que asistió fue de manera informal, ¿no? En este caso con polo y unos jeans, ¿no? Ante ello, el juez no concluyó la audiencia, pero sí marcó, ¿no? El tema de faltamiento de respeto ante el jurado, ¿no? Se dejó constancia. Exacto, se dejó constancia, ¿no? Ah, mira, ahora que tú tocas este tema, en el anterior ejemplo te he mencionado situaciones en el que el usuario era una persona de algún modo natural. Nunca supimos si exactamente esas personas eran abogados en sí y ejercían su derecho como tal. Sin embargo, te comento que ya hay estos, incluso han sido televisados, se ha publicado en las redes sociales, ciertas situaciones en el que abogados se han visto involucrados en una llamada de atención por parte de los magistrados. Mira, todo esto que te voy a comentar también tiene relación con lo que acabas de mencionar.
Ha sido conocido por las redes sociales un evento en el que un abogado se presenta en una audiencia y el juez increpa su manera de vestir y le pregunta, ¿y su saco, señor abogado? Aquí, me estabas hablando del tema del de Piura, El señor abogado, su saco. ¿Se refiere a mí, señor magistrado? Y con usted hablo, abogado. ¿verdad? En la obediencia virtual. En Se ese hizo caso. muy conocida también. Exacto. Mire, en ese caso, el abogado, al ser cuestionado por el juez, le menciona, Señor juez, con el debido respeto que usted se merece, dígame la base jurídica o el artículo que me obliga a mí como abogado llevar un saco. El juez me responde, y está usted diciéndome que yo le debo decir cuál es esa normativa en el que le precisa de cómo usted debe comportarse en una audiencia como abogado. Es decir, no le responde. Anterior a ello, a ser cuestionado nuevamente por el abogado, obviamente el juez solo hace referencia de que la fuente de la norma o la fuente del derecho, mejor dicho, también es la costumbre y la costumbre indica que un abogado debe vestir con saco y corbata. Cuando se habla de fuente de derecho, ¿a qué se referencia? Lo que pasa, eso sería en tocar otro tema, pero te comento aquí. Existen fuentes del derecho. Una de ellas es la costumbre. Es decir, ¿cómo nace el derecho? ¿De qué nace y cómo se hacen las leyes? ¿Cómo se plasman? ¿No? Una de ellas es la costumbre. Una costumbre a lo largo del tiempo ya no es costumbre propiamente, sino ya se convierte en un modo de juzgar o de realizar un acto o de resolver un conflicto y eso también es parte del derecho. Pero si nosotros decimos que vamos a ser estrictos en las fuentes del derecho respecto a este aspecto, hasta podrían cuestionarse y decir, entonces, señor, pues, ¿por qué usted no lleva la toga? ¿Por qué usted no lleva peluca blanca? Nos retrotraeríamos todo lo que se ha actualizado entonces. Se podría decir eso, ¿no? Tampoco es que hay que ser tan estrictos. Yo considero que si ya está siendo abogado, está vistiendo una prenda acorde a la ocasión, no debe ser tan estricto en solicitar un saco en específico, porque sí estaba presentable. Parte o además de esto, en realidad no existe ley específica en el Perú o un artículo que diga cómo debe vestir exactamente un abogado. Es decir, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima no menciona cómo debe vestir, pero sí menciona que el abogado no puede ser indecoroso, sí menciona que debe ser ético, sí menciona que debe ser honesto. Cuando hablas un poco de indecoroso, ¿a qué hace referencia? ¿No? En este caso, no sé si llegaste a ver el tema de un abogado que asistió a una audiencia con un traje, pues, de Animal Prince. Exacto, esto fue en Uruguay, Paraguay, si no me equivoco, en el que se presenta en una audiencia de esa manera. Yo creo que también hay que saber vestir de acuerdo a la ocasión, es decir, en qué lugar te encuentres frente a quién estás. Pero yendo a esto, dentro de este tiempo de la pandemia, tú sabes que se hizo muy cotidiano utilizar las redes o, en todo caso, este sistema virtual para las audiencias. Y recordarás que ha habido ocasiones en el que incluso un abogado, yo considero con esta misma teoría de que el abogado tiene que vestirse como tal, se presenta con una camisa por bata frente a una audiencia, pero creo que el abogado olvidó que en la parte inferior de su cuerpo no llevaba una vestimenta. Creo que estaba con ropas íntimas y se pudo notar. Situaciones como esta en realidad O sea, se han dado hay en ocasiones, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué no tal vez este abogado, si no tuviese la creencia o el respeto de cómo debe vestir un abogado, pudo haberse presentado con un polo en pijamas, ¿cierto? Pero no es así. El abogado en sí debe presentarse como tal o debe vestir como abogado. Bueno, ya te hice este ejemplo. Finalmente, para terminar, incluso hoy en día en el Poder Judicial o Ministerio Público, que es lo habitual, cuando se trabaja fines de semana o cuando se hace diligencias externas, no necesariamente ya visten, ¿no? Un terno o saco corbata o traje en sí, sino ya llevan un chaleco que los identifica incluso. Entonces, dependiendo el lugar,
creo yo, es que el abogado debe vestir como corresponde. Ante todo lo comentado anteriormente, las experiencias, los hechos, ¿podría comentarnos cuál es tu opinión ante todo ello, el tema de la vestimenta de un abogado? Mira, si bien vestimenta no hace el abogado, lo cierto es que considero que el abogado sí debe saber cómo vestir dependiendo la ocasión, dependiendo el lugar y dependiendo de a quién se encuentra. Finalmente, también existe esta frase muy conocida, ¿no? Te trata como te ve. Bueno, con esa frase también quería terminar yo, ¿no? Pero en este caso también es un poco controversial, ¿no? Como se dice, la experiencia de contratar un abogado que no siempre paraba interno, ¿no? Pero tenía mucha capacidad, mucho conocimiento. Sí, a veces hace dudar, pero también genera esa suspicacia. Exacto, en muchas ocasiones en realidad el abogado también es recomendado y obviamente las personas contratan por recomendación. Esto quiere decir que no importa cómo te vistas. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con eso y sobre todo el respeto, ¿no? Porque el abogado se caracteriza por cómo inspira respeto, ética, responsabilidad, ¿no? Y todo ello incluido también a la forma en cómo vistes, ¿no? Yo considero que eso es importante. Ok, Nifa, bueno, agradecerte por tu tiempo, agradecer por estos hechos que nos has relatado en este caso. Y como punto final quisiera dar un pequeño resumen o una pequeña conclusión, ¿no? Que la vestimenta no es algo superficial, sino es algo que representa y hace respetar tu profesión. Un momento, Si tú estás buscando un abogado, un momento. si tú estás buscando un abogado que te represente y vista como un abogado, Verdi Moncada Abogados y Asociados es tu opción. Que dejamos el contacto. Hasta luego.